las vibras, la naturaleza me habló, siento esta buena vibra. Entonces todo eso sí puede ser, pero todo lo que dice que Dios habló, pues no, porque Dios no existe. Llegando a la iglesia, no me juzguen, gente. Ya me había bautizado y todo, pero yo estaba haciendo unas cositas que no estaban bien, no estaba en el Señor. Bastante común el hecho de las profecías, Mm. que estemos hablando mucho o siendo la voz de Dios específicamente, ¿verdad? Para hablarle a la gente. Generalmente las profecías que se están dando son profecías que cuando tú las examinas bíblicamente, yo me pregunto si un Elías hubiese dado esa profecía. No todo el tiempo Dios no nos va a hablar de la manera que nosotros queremos. Y también me funciona estar consciente de mi situación. Cuando estoy consciente de mi situación, sé que estoy en el desierto y al estar consciente que estoy en mi desierto, no me desespero, porque sé que es un proceso. Pero si me empiezo a quejar en medio de mi desierto, quizás nunca voy a llegar a lo que Dios dijo. ¿Estamos? Bueno, nuestro segundo episodio. ¿Cómo les fue en el primer episodio? ¿Qué feedback viste? ¿Cómo te ¿Verdad? Estuvo brutal, me gustó, soltamos un poquito ahí, calentamos motores, pero había una señora como rara comentando por ahí que no me gustó. Así que señora, si usted nos está viendo, tengo que estar preparada para lo que viene, para lo que viene esta noche. Oramos por ella, Sí, oramos por sí, ella, sí. por favor. Mira, es que estamos usando clip, ya tú sabes, para llamar un poco la atención y la gente pues no No vi. conoce el contexto, Ajá. entonces se pone a comentar. Así que te bendecimos, señora, que nos contestaste el TikTok. Anet, ¿cómo te fue? Pues mira, me fue súper bien, de verdad que sí, una experiencia súper chévere, calentando los motores y nada, soltándonos un poco, ya estamos ready. Dani, cuéntamelo. Andamos encontrándonos todavía, a ver qué papel jugamos aquí. Nosotros cada uno tiene su papel, esto es profesional, pero específicamente Rey y Dani tienen que compartir ideas, ¿verdad? No debatir, sino compartir ideas y eso es lo que trae la conversación. Pero tenemos un invitado, tenemos a John Carlos. Peguero. Allá. John es nuestro líder de adoración acá, así que tiene mucho que aportar y también es periodista, así que te vamos a entrevistar. Bueno, Ay, Dios. tú tienes muchos títulos dentro de tu, ¿verdad? Lo que hace tu profesión. Pero hoy vamos a empezar con un tema. Ya empezamos todos los próximos podcasts o segmentos van a ser de temas específicos que nosotros conversamos aquí en la iglesia. Y yo creo que va a ser de gran interés para toda persona que se identifique con nosotros. Yo creo que se debe dar la oportunidad de escuchar este tema. Y el tema de hoy es cómo podemos escuchar la voz de Dios aún con el ruido que hay por todos lados. Háblame de eso, Rey. ¿Qué te parece ese tema? Me parece bien porque es un tema necesario. Realmente vivimos rodeados de mucho ruido constante, diferentes situaciones en nuestra mente que, aún estando en Dios, nos dificulta poder escucharlo, poder discernir lo que viene de Dios, porque tenemos otras cosas como prioridad o otras cosas, ¿verdad?, en nuestra mente. Dios habla, Dani. Sí, habla. No habla. Ya sigue Todos los hablando. días sigue hablando. Anet. Sí, sigue hablando. Eh, la pregunta es, Si con todo el ruido que estamos viendo ahora, experimentando todo lo que está sucediendo, todavía podemos escuchar la voz de si Dios. se puede escuchar la voz de Dios. La pregunta es, ¿queremos escuchar esa voz en medio de tanto ruido? Ah, pero tú empezaste muy profunda. John, ¿se puede escuchar la voz de Dios? Sí, se puede, siempre y cuando no olvidemos que vivimos en un mundo que va a luchar todos los días porque no la escuchemos. 100%. Yo cuando hablamos de la voz de Dios, no lo cojan literal, porque Dios habla de diferentes formas, ¿verdad? Y eso es lo que queremos traer. Simplemente utilizamos esa palabra para describir si nosotros todavía podemos escuchar la voluntad de Dios, el corazón de Dios y lo que Dios quiere hablar. Dani, ¿cuál es tu perspectiva en términos de ruido? O sea, ¿cómo tú ves el ruido que estamos experimentando que quizás no deja escuchar a Dios? Eh, bueno, primeramente la voz de Dios es la manera en que Dios se manifiesta a nuestra vida. Exacto. Y la pregunta es, ¿Se puede escuchar? sí, se puede escuchar. La tenemos que buscar, la tenemos que poner en práctica para poder escuchar, para entonces afinar nuestro sentido y poderla escuchar claramente. Rey, ¿qué tú crees? Se supone que tú... Espérate. Que estaba pensando que era un pensamiento raro, ¿eh? Pero mira, escucha. La señora está pendiente. Ah, sí. Señora,
No, eso es bueno porque... Bendiciones. Ajá. Pero la señora está bien, no es nada malo. Lo que pasa es que tenemos que ver el contexto de los videos para poder opinar. Ajá. Pero escucha, mira esto. Este, Dios habla, Dios habla. Lo que pasa es que lo que yo no entiendo es por qué la gente critica las personas que creen que Dios habla. Con Pero vos. Ok, con Dios en ok, específico, ok. porque validan las vibras, la naturaleza me habló, siento esta buena vibra. Entonces todo eso sí puede ser, pero todo lo que dice que Dios habló, pues no, porque Dios no existe o sencillamente eso. Dios habla. Ahora, el problema de antes era que simplemente era dejarse llevar por... La pregunta de antes era, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios a través de eso? Ahora hay que filtrar muchas cosas, pues porque traemos la perspectiva de que hay muchas opiniones en cuanto a Dios, muchos tipos de doctrinas, muchos tipos de mensajes sobre Dios, y entonces hay que filtrar qué realmente es la voz de Dios en este tiempo. No todo que diga Dios dijo o esto es, pues es de Dios. Eso es un punto, porque ahora está bastante distribuido o bastante común el hecho de las profecías, que estemos hablando mucho o sea, o siendo la voz de Dios específicamente, ¿verdad? Para hablarle a la gente. Generalmente las profecías que se están dando son profecías que cuando tú las examinas bíblicamente, yo me pregunto si un Elías hubiese dado esa profecía, alguno de los apóstoles hubiese dado algún tipo de esas profecías, porque generalmente se alejan un poco, yo creo que de la intención del corazón de Dios, que siempre es redarguir, ¿verdad? Instruir, etcétera, el formato o la visión de una profecía. Y marcamos eso como voz de Dios, pero la realidad es que Dios desde la escritura nos ha hablado de diferentes formas. ¿Cómo Dios le habló a Samuel? Por sueño, ¿cierto? No le habló voz audible que Samuel le escuchó, no, sino por sueños, ¿verdad? Y Dios habla de diferentes formas. Entonces, cómo tú sientes, Anet, que Dios te ha hablado a ti? Bueno, yo he tenido experiencias. Ok. ¿Las puedo contar aquí? Sí. Ok. Una de las experiencias que tuve fue, no me vaya a desviar. Anet tiene historias interesantes y todas las queremos escuchar, el día que sí, ¿verdad? Ok. Una de ellas fue estábamos en Forest Hill, en la iglesia anterior, y pues yo estaba llegando a la iglesia, no me juzguen, gente. Ya me había bautizado y todo, pero yo estaba haciendo unas cositas que no estaban bien, no estaba en el Señor. Y entonces, ese día que fui al domingo a la iglesia, me iban a celebrar el cumpleaños en casa. Y yo hice una cosa que no debía de hacer. La cuestión es que al otro día, en la iglesia, tú me habías comentado anteriormente que nunca Dios te había hablado. Audiblemente. Pero en mi caso, yo sentía una voz que me decía, limpia tu corazón, limpia tu casa. Wow. Y yo miraba hacia atrás, yo estaba en la adoración y yo, como que, ¿qué rayo está pasando? ¿Quién me está hablando? Pero yo llevaba meses en la iglesia, Audible, escuchaba la voz. audible. Claro, y cualquier persona que no cree te lo invalida. Exacto. Y a veces lo cuento y la gente se queda como que, sí, Ujú. claro, sí. Es un trato diferente. Cada Este, persona tiene su experiencia. y vuelve y estoy así en la adoración, limpia tu corazón, limpia tu casa. Y yo, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Quién está hablándome? Yo miro al Naldo, mi esposo, y él está en la de él allá adorando. La cuestión es que la tercera vez, limpia tu corazón, limpia tu casa. Nada, yo entendí lo que me quería decir. Lo que pasó, ¿cuento lo que pasó? Cuéntalo. Lo que pasó fue que yo estaba en la iglesia, pero le daba el trancazo a veces. Que son Ay, trancazos. no me... A la bebelata. Ah, Me iba social. eso es cierto. Y para mí, pues normal. La cuestión es que ese día antes me iban a celebrar el cumpleaños y yo voy y compro unas botellitas de vino y me las llevo para casa escondidas de mi esposo. Y las Dios le dijo, Ale, limpia tu casa. Se quería limpiar por dentro. La cosa No. es que yo entendí el tema, limpia tu corazón, limpia tu casa. No me estés tripeando, ¿qué te pasa? Dale. Señora, no nos juzgue. Esto es real, esta es la vida real Dale, de un dale. cristiano. ¿Qué Sí, pasa? Es claro. un proceso Aprendizaje y y crecimiento. y después a mí me pasó. Dale. La cuestión es que limpia tu corazón, limpia tu casa 3 veces. Y estoy así, y yo sé que esto tú no lo sabes, pero tú estás en el altar tocando y tú saliste y dijiste, Dios me está diciendo bien fuerte en mi corazón, a alguien aquí, limpia tu corazón, limpia tu casa. Wow. Y ahí yo empecé a llorar, yo empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar.
La cuestión es... ¿Tú sabías lo que Anet estaba haciendo? No creo porque yo no lo conocía a él. Realmente no, Anet. O sea, no sabía. Yo creo que ni se imaginaba que... No. Yo creo que ni se imaginaba que me daba el Pero traspaso acá- de la iglesia. Tú me Acabas de señalaste y me prohibió. Tú dices la pared. Ya. Acabas de llegar a la iglesia. ¿Ah? Acabas de llegar a la iglesia, Sí, básicamente. estaba en tu No, proceso. pero mira eso, para que me sigas contando y hacemos un paréntesis. Ajá. O sea, Dios le habló audiblemente y es lo que estamos trayendo. Había mucho ruido Ajá. en tu vida y como no lo quisiste atender de una manera, trajo el mensaje a través de otra Sí, manera. wow. Él dijo, no te capto la atención por acá, pues te la capto por acá. Así como Samuel. Exacto. Samuel lo llamó 3 veces. Digo, 3 veces fueron. Sí. 3 veces. La primera, fuiste tú, fuiste tú y aquel le dijo, tienes que dar pendiente porque la próxima que lo escuche no soy yo, es Dios. Porque Exacto. eso es amor, porque él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. No, claro ¿Entiendes? que sí. O sea, Yo entendí el eso- mensaje inmediatamente. Yo supe que él me estaba hablando. Yo sabía de lo que él me estaba hablando. Yo llegué a mi casa y yo te digo, puse una adoración que era del sacrificio. No me acuerdo de la canción, era de Wine, creo que es que se llama esa. New Wine. Sí. Y puse esa canción que mi sacrificio, porque para mí, si ya yo les había contado en el episodio anterior que yo hice las cosas mal y después volví al mundo y me fue peor, porque eran más ganas de estar en la calle que yo sentía. Y en ese momento yo cogí esas botellas de vino que yo las saqué así, de donde las tenía escondidas, y Arnaldo me miraba como que, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Qué tú hiciste? Y yo saqué todo. Arnaldo ni sabía. No, él no sabía, él no sabía. Obviamente Arnaldo es, bueno, es que mi esposo, él es un poquito más GI y él es como que más, y si estamos con Dios, vamos con Dios y nos vamos a todas con Dios. Yo pues estaba O es con él. todo o nada. Exacto, él es así, él es blanco o negro. Yo en ese momento estaba bien gris. Sí. Y la cuestión es que yo llegué a mi casa y empecé a adorar a Dios en ese sentido, en que estaba botando todas las botellas de vino. Me acuerdo que había una botella de mi suegra, perdóname suegrita, que me estás bien, si me estás viendo. Boté todo, lo que había allí en casa, todo lo boté. Y después de ahí, obviamente fue un proceso, se me hizo difícil, pero lo logramos. ¿No? Amén. Gloria a Dios. Nombre del Estamos Señor. aquí. No, y el cambio que ha dado Anet. No, Wow. de verdad a veces ni yo me conozco, pero gracias a Dios de verdad me ¿Sabes? transformó, me cambió y para la gloria de Dios siempre. Y en otra ocasión, no, vamos a hablar tú, habla tú. Ahorita nos cuentas eso Pero- entonces. claro. Sí, John, ¿cómo tú sientes o piensas o en tus experiencias que Dios te ha hablado? ¿O hay diferentes formas? ¿Cómo es tu relación en ese sentido? Bueno, comienza con la disposición. Y no todo el tiempo Dios no nos va a hablar de la manera que nosotros queremos. Y también cuando pensamos en que Dios habla, pensamos que pues todo el tiempo es para a veces darnos dirección en algo, pero Él habla para muchas formas. En mi caso, Dios, cuando yo siempre he sido criado en el Evangelio, pero hubo momentos donde claudiqué y Dios traía mucha corrección. En el caso mío, ahí está la cámara, hola. En el caso mío, pues traía mucha corrección. eh, y para mí era irónico porque en ese momento a mí pues no me gustaba que me corrigieran, yo era bien rebelde, o sea, como que yo sí creía que me la sabía toda. Em, y a través de esa confrontación yo entendí que pues Dios me amaba, o sea, sabía que Dios me amaba porque pues el padre que ama a su hijo pues lo corrige. Pero igual, no es una voz, es uno estar dispuesto, porque Dios habla voz, pero también habla, así puede hablar audible, pero igualmente puede hablar en situaciones que ocurren, a veces cuando algo no nos sale como nosotros esperamos. Tenemos que preguntar, pues Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? ¿O por qué oré mucho por algo que no se dio? ¿O por qué tú me permitiste pasar por este proceso y no fue lo que yo esperaba? Pues esa pregunta constante de Dios, entonces, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Qué es lo que me estás revelando? Eh, Básicamente sí, en mi forma personal yo diría que, ay, no puedo, no, he escuchado la voz de Dios, recientemente no ha sido como que de escucharla, ha sido esa voz interior, algo Exacto. que me dice un pensamiento, y digo que también todo del pensamiento nace eso. Hay que romper esos mitos que tenemos de que Dios siempre nos habla de una manera audible o hay que esperar que nos toque. No, Dios nos habla de diferentes maneras. En mi caso, pues,
yo no era de congregarme mucho, so que Dios usó mi intimidad a través del internet en pandemia, un pastor en internet, hasta que eventualmente asistí a la iglesia y estoy Bueno, bajo pero yo que conozco tu historia, también recuerdo ese ruido de diferentes opiniones de doctrina y de diferentes plataformas. Por ejemplo, escuchaba este predicador, este estudio, y tenías diferentes pensares. ¿Pudo afectar eso la forma en la que te acercaste a Dios? Como que, "Diache, tengo esta postura, tengo no, esta lo veo otra". más como que Jesús mismo me guió, como que a través de esa experiencia de estar escuchando tantos predicadores, él mismo me guió a lo correcto A saber cuál era el a correcto. saber cuál era la doctrina correcta. Súper. So, yo creo que Dios nos habla de diferentes formas. Dios, y estamos hablando de la voz, pero no la voz literal, ¿verdad? Así que cuando nosotros vemos las escrituras, vemos un Dios hablándole a su pueblo de diferentes formas. Vemos a través de sueños, a través de visiones, a través de voz audible, a través de visitaciones angelicales. Por ejemplo, tú ves episodios en la escritura, por ejemplo, con Jacob, que lo visitó el ángel, lo ves en la salsa, Moisés, ves diferentes, lo que se llama teofanía, apariciones de Cristo antes de su encarnación y ves otras visitas angelicales en la escritura. Así que Dios le está hablando a su pueblo a través de diferentes o en diferentes métodos. Ahora, en el 2026, Dios usa el Espíritu Santo 100%, ¿verdad? Yo creo que antes el Espíritu Santo estaba sobre ciertas personas escogidas para misiones y propósitos específicos, pero ahora todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y ese es el filtro de la voz del Padre para nosotros, porque si es igual que como le pasó a Moisés, si tú y yo escuchamos la voz de Dios, relámpagos, truenos, ¿verdad? Como esa descripción de la voz de Dios, quizás nos asustamos o no somos tan santos como para Hubieron experimentar eso. eventos bíblicos donde se escuchó la voz de Dios como un trueno y todo el mundo se asustaba. De hecho, ocurrió estando Jesús Jesús en el templo. en el templo, ocurrió también en el monte cuando Moisés estaba. En el bautismo de Jesús, que es El mi hijo bautismo, amado en que tengo complacencia. Yo sí quiero traer algo que era lo de, hablabas de la profecía y ya hablando de la iglesia en el siglo XXI, 2026, yo creo que y digo hemos porque somos la iglesia de Jesucristo, creo que hemos sido en general un poco irresponsables porque mucha gente corre a la iglesia buscando la voz de Dios, pero para ellos la voz de Dios es una palabra. Ujú. Y debemos de buscar a Dios. Entonces es lo mismo a nosotros amar lo que Dios hace y amamos todas estas cosas que Dios hace, pero ¿quién ama a Dios? Entonces tenemos mucha gente que por eso, wow, tenemos eventos que se llenan, y qué bueno que la gente, ok, quiere buscar a Dios, pero para la gente, ¿qué es Dios? Y hay gente hoy día que piensa que la voz de Dios es únicamente cuando un predicador me llama al altar para decirme, Darte una así te palabra. dice el Señor, para darte, y hay gente que maneja su vida de esa manera. O sea, hay gente que yo conozco que la última palabra que recibieron de parte de Dios para ellos fue hace 3 años. Y hace 3 años ellos no han hecho nada con su vida porque están esperando a ir a un culto, que un predicador los llame para ellos poder moverse. Entonces, ahí es que tú te das cuenta de que nosotros, y digo, pues nosotros, aquellos que, La iglesia. exacto, la iglesia, y específicamente aquellos que tienen una responsabilidad de liderazgo pastoral o lo que sea, de entonces a qué estamos llevando a la gente, a qué está llevando a las personas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y va a haber gente que va a, incluso, o sea, va a correr, que lamentablemente por eso siento que hasta van a rechazar la palabra genuina que viene de Dios. O sea, y por eso cuando escuchan un Dios es bueno, no les causa nada, pero es porque tienen el oído tan contaminado a veces que lo que quieren es escuchar que Dios es estruendo, fuego, esto, y no entienden que, wow, Dios es bueno, pero cuando hablo de bueno, estoy diciendo de que me abraza, es mi padre, está conmigo, es perfecto. Hay tanta profundidad en el Dios hermoso que tenemos, simple, eh, que no requiere que se junte necesariamente con nuestra emoción de quiero, wow, dar una palabra y que haya fuego. Sí, Sí. como le pasó a Elías cuando estaba en la cueva,
que vino un torbellino, no vio a Dios, pero lo encontró en vida apacible. Ujú. Entonces menos pensaba que lo iba a encontrar. Claro, porque estaba acostumbrado a otras formas de conectarse con Dios. O sea, no estaba acostumbrado a esa forma. Es lo mismo, se acostumbraron a una palabra, pero no se acostumbraron a crear una relación con Acostumbraron a Dios. pasar al altar para que Dios le hablara, pero no crearon quizás esa conexión O sea, íntima. sí, ahora bien, el punto que trae John es importante por el hecho de que toda palabra que viene de Dios a mi vida, sea la voz de Dios por medio de una palabra, de un predicador, de un pensamiento, de algo que veo, lo que Dios me hable, a mi vida, a mi corazón, como sea, nunca lo que Dios dice va en contra de su palabra. ¿Va? Siempre utilizar la palabra de Dios como el filtro de que si lo que me están diciendo va acorde con el carácter, con la voluntad, con lo que Dios es, nunca va en contra de la persona de Dios. Siempre Dios va a alinear eso con su palabra. Y eso lo que va a traer es el cumplimiento de ella, porque no es real porque eres tú quien me la dijo. Es real porque se va a cumplir porque fue Dios quien me lo dijo y tiene que ir acorde a lo que Él estableció. So, De hecho, yo voy a decir algo medio controversial. Dios mío. Tengo producción mirándome allá como que todo el mundo, ¿qué va a decir el pastor? Mira, ustedes ya rompieron hielo, yo no. Yo genuinamente, yo me veo, o sea, yo veo mi cara en Luis. O sea, en fuego así, Pues tiene que ponerte gorra. eres, o sea, una cosa fea. Yo creo y estoy consciente de que la última forma en la que Dios quiere que tú escuches su voz es a través de una profecía, a través de un profeta. yo estoy de acuerdo. La profecía está diseñada bíblicamente para edificar, exhortar y consolar. Si tu profecía o lo que tú estás escuchando de voz de hombre no se basa alrededor de eso, porque yo no quiero criticar el cuerpo de Cristo, porque realmente lo que nosotros queremos es que tú te edifiques con cada conversación, pero sí podemos llamar a lo que no está bien o no está en la Biblia, que no está bien, que no es parte de la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado con estar corriendo de eventos y eventos. Y no sé si tú conoces gente, yo conozco mucha gente que va detrás de nombres a eventos y eventos. Yo creo que tú lo hablaste, Rey, en el podcast pasado, que estamos yendo de eventos, para buscar una palabra, buscar un milagro, buscar algo. Y yo no juzgo eso, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado de depender de otras personas para escuchar la voz de Dios Ujú. cuando la palabra es la palabra profética, como dice Pedro, más certera. O sea, si tú quieres escuchar la voz de Dios en este 2025, 2026, Léela. porque hay mucho ruido, tienes que, ¿qué? Leer la Biblia. Que abrir la Biblia, porque aquí está la verdadera palabra del Señor. Así que yo creo que se puede escuchar la voz de Dios todavía y está más cerca de lo que uno quiere, de lo que uno puede pensar. Entonces, mi exhortación a todo aquel que se hace llamar profeta o que se ha ungido como profeta o funge en el don profético, tienes que evaluar que tu emoción no se interponga en la administración para que realmente sea Dios mismo hablando a través de ti, ¿verdad? Seas un vaso, como decía Catherine Kuhlman, mira, yo antes de predicar, yo me muero. Yo muero a mí yo muero a mis deseos para que ser un vaso en las manos de Dios y que el Espíritu Santo haga como Él quiera, ¿verdad? No, no solamente el problema de la persona, también el problema de quizás el ministro de la iglesia que acostumbra a las personas a depender de escuchar a Dios por medio de lo que solamente ellos hablan, sino que el punto de la palabra, el punto de lo que Dios quiere, pues es que la iglesia, el pastor, el ministro, lleve a esa persona a tener una relación cercana con Dios donde puedan tener ese encuentro y tener esa relación de pregunta y respuesta, de buscar tu dirección, no, ¿verdad? No depender de otro intermediario, porque solamente está Cristo entre nosotros, intermediario entre Dios y el hombre. Ahora bien, si vamos al Génesis, yo así que pensamiento que viene a mi mente, vamos al Génesis. Dice la palabra que una de las razones por o sea, cuando el hombre peca y la mujer peca, dice que escuchó la voz de Dios y tuvo qué. Cuando escuchó la voz de Dios después de ¿qué pecó? ¿Qué tuvo? Miedo. Tuvo miedo. ¿Y qué? Y se escondió. Ujú. Pues no solamente es el ruido, sino que muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios por miedo a la confrontación que Dios tiene para nuestra vida.
Pero eso era antes, porque ya la mayoría de los profetas no confrontan. No, no confrontan, pero Adán tuvo miedo, porque seguro que falló y se escondió, no porque no quiero escucharte, porque sí. No quiero escucharte porque sé lo que hice mal y no quiero cambiarlo. Por vergüenza. Exacto. No El pueblo quiero. de Israel no quería escuchar la voz. El pueblo de Israel no quería escuchar, los judíos no querían escuchar los hebreos, perdóname, no querían escuchar la voz de Dios y a través de Moisés fue que entonces comenzaron Moisés y él para que él hablara con el pueblo. Claro. Hoy día la gente escucha profeta y dice, wow, en aquel entonces la gente escuchaba profeta y le huían porque sabían, o sea, Exacto. le huían porque la palabra que iba a traer Una confrontación. era una palabra de confrontación. de cambio para Exacto, de cambio. Para la gente era de juicio, pero realmente cuando viene de Dios es para provocar una transformación. Es que también es llamativo, porque, o sea, yo viendo desde las gradas, lo hacen de una manera para atraer tu emoción, diciéndote tal o tal cosa, ya sea te llamas así o este es tu nombre, y lo hacen tan atractivo que la gente va atrás de eso porque quieren ver qué tú me puedes decir a mí Bueno, que pero, nadie sabe. aquí, por ahí para compartir entonces. Sí. De cómo manejo lo que Dios me da y cómo tú me sigues a mí por lo que yo tengo, no por lo que, por quién es Dios. Ahora, pues sí, entiendo tu punto, pero ahí no es culpa ni del ministro ni de la... bueno, hay dos culpas compartidas, no sé. Sí, No sé porque quién es más culpable. si yo no veo respuesta de la iglesia, pues yo cambio la forma en que lo estoy haciendo. Pero como veo respuesta de la iglesia en el sentido profético, ahora yo creo en lo profético. Yo creo que Dios habla, yo creo que Dios utiliza a su iglesia para exhortar, para edificar, etcétera. Pero cuando eso se convierte en un show mediático, un show que jalo la gente y la atención a mí, entonces Cristo no es exaltado. Y yo creo que ese es el peligro mayor. Y que obviamente nosotros como cristianos no, tenemos que hacer nuestra parte. La vagancia espiritual, perdónenme, entré en mi rol de pastor. La vagancia espiritual y el rol que me toca a mí como creyente de intimar con el Espíritu Santo, porque eso es parte de la forma en que Dios nos habla hoy en día, pues la estamos dejando por ir tras el manto, la unción, la palabra de otra gente. Entonces, no hacemos nuestro rol. Yo creo que en el principio todo cristiano, pues, mira, se consuela, se exhorta con la palabra del pastor, del profeta, etcétera, pero no tiene todavía su estamina personal para nutrirse él mismo, ¿verdad? Y yo creo que son los primeros pasos, está bien del cristiano, pero luego tienes que meterte en la Y presencia. entonces, ¿cómo uno empieza o cómo uno puede aprender a escuchar la voz? O sea, cómo escucharla, en otras palabras, cómo saber que Dice- es Dios y no son tus emociones. Exactamente. Así, pues no sé. O sea, Porque Dios no, Esa pregunta Anet te la va a contestar. Ale, contéstale. Dios no se contradice, ahí ¿sabes? está. Si es un pensamiento que es bíblico y que está en la Biblia y que conocemos a Dios, porque ¿sabe? Conocemos lo justo, lo maravilloso, lo bueno y la obediencia que hay en la Biblia, pues obviamente pues es de Dios. Me pasó este domingo pasado que estábamos aquí un grupo, estábamos leyendo el devocional y de momento estamos así leyendo y a mí me vino el versículo y yo hice, ¿qué pasó aquí? ¿Sabes? Dios, yo llevo días orándole a Dios, dame una respuesta, dime qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Y ahí estaba, en un versículo bíblico, ¿sabes? Es cuestión de abrir la palabra, como dice el pastor, y leer, porque ahí están las promesas de Dios, ahí está su palabra, ahí está lo que Él quiere cómo Él quiere que tú vivas, ahí está. Sí, porque le preguntamos a todo el mundo, pero nunca le preguntamos a Dios. Exacto. Yo te voy a poner un exactamente. ejemplo. Mira, yo cogí una nota que dice aquí, por ejemplo, sobre las enfermedades. El primer predicador dice, declara y todo se te dará. El segundo dice, sométete y sufre el proceso. El tercero dice, si tienes fe, no te enfermas. Y el cuarto dice, Dios usa el dolor. Pues entonces la persona no sabe qué creer y se frustra cuando pues no hubo una solución. Entonces hay 4 opiniones con un mismo mensaje. Pues ahí es que viene el ruido de H, que es verdad, que no es verdad, que no es verdad. Pues ahí Y es. lo importante, entiendo, es crear esa relación con Dios. Sacar el tiempo, obviamente, va a apagar, ponerlo en modo avión el celular, irte, s- cosas que te funcionen, ir a un cuarto, encerrarte Claro, en que tu no pasa cuarto. por accidente. Hay que ser Exacto, que intencional. tienes que ser intencional, Callarnos. ponerle una alarma, no sé, tienes que ser intencional, por lo menos Ujú. ese es el primer comienzo, sé intencional. Y ya tú vas a ver que Dios te va a ir hablando en tu intimidad con Él. Es como que
por darte un ejemplo, voy a cerrar mis ojos, el pastor va a hablar, yo voy a reconocer esa voz, voy a reconocer tu voz, porque ya yo sé tu metal de voz. Tú vas a reconocer esa voz de Dios que te está hablando y es a través de la palabra. O sea, que básicamente escuchar la voz de Dios también va a depender de qué identidad yo tengo. Ujú, exacto. Pues dice la palabra, las ovejas Escucha la voz de su escuchan la pastor. voz, me oyen, digo, dicen Escuchan que mi lo voz. conocen por cuando escuchan su voz. Ajá. Otra palabra, o sea, si yo tengo una identidad clara, unos fundamentos claros en Dios y yo sé lo que yo creo y mi postura, pero no solamente una educación, ¿verdad?, cristiana cualquiera, sino una sana y saludable en mi vida que realmente pues sea real, pues yo no voy a confundir la voz de Dios. Exacto. Yo no voy a confundir lo que viene de Dios para mi vida, yo voy a saber identificarlo, pero eso ocurre en algo que es constante, en algo que no divaga, que no es que estoy aquí y lo escucho allá y lo voy allá a escucharlo, es cuando me concentro en crecer en donde Dios me plantó, en cómo avanzo en mi vida, en cómo le dedico tiempo a esa relación. Pero si estoy en esta iglesia y brinco la otra, y brinco la otra, y brinco la otra, pues yo no tengo un fundamento. Yo voy a escuchar a cualquiera y voy a creer lo que cualquiera que diga que Dios me dijo. Ujú. Y No, eso es peligroso. claro, no hay un crecimiento. John, O sea, yo hablando de mí, esto es, yo sé que, por ejemplo, si vamos a hablar de alguien que viene a darme una palabra, yo sé que es de Dios porque ya yo la sabía. No sé si me entiendes. claro, Como que una confirmación de es algo una que ya Dios habló contigo. confirmación. Porque yo digo que el que está conectado con la voz de Dios en su intimidad, y vamos, no somos santos, o sea, han habido momentos donde no estoy conectado a la voz de Dios y que no sé lo que está pasando en mi vida y eso puede pasar por el ruido, claro. Ujú. Pero yo sé que es de Dios porque ya Dios me lo reveló. Entonces a mí no me va a sorprender. A mí me va, entonces casi Te va a siempre confirmar. me va a confirmar. Y claro, obviamente yo digo que incomoda un poco porque uno dice, ok, pues si Dios me lo está confirmando es porque no lo estoy haciendo. Eh, y sin más gente, o sea, si pudiésemos medir la forma en que Dios nos habla a través de otras personas, yo creo que sería muy bueno decir, ok, yo sé que esto es un problema en mi vida, o sea, porque tal vez la palabra sea, el Señor te quiere llevar a expansión, pues tómalo tal vez porque no te estás expandiendo en efecto, y tú lo sabes, o Vamos. porque Dios te está empujando a algo. Entonces, yo por lo menos, yo puedo decir, yo soy terco, yo soy de los que pues, no soy de pedirle palabras a Dios nunca, en verdad, por mí no, pero casi siempre pasa que cuando ya llega un momento donde te tienes que mover, tal vez como quiero que lo comparta contigo, es que ya llega un momento en el que tal vez yo digo, yo a veces pienso, yo digo, Dios tiene que estar diciendo, o sea, sí, Muévete, te empujo. sí, lo voy a tener que empujar y de momento, pum, me empujó y caí en tiempo, claro, porque Dios conoce el corazón, y Dios siempre va a saber cómo hablarnos a nosotros. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Muchas veces decimos, ay, Señor, esa forma que me hablaste fue como muy fuerte, pero Él sabe que así es como tú necesitabas que Él hablara tu vida. Ujú. ¿Y qué pasa con... John trae ese punto, pero ¿qué pasa? Él trae el punto de que sabe que es Dios porque sabe lo que pasa en su vida y lo confirma. Pero ¿qué pasa cuando es una palabra de Dios para un futuro que tú no conoces? Esa es una buena pregunta. ¿No? Cuando a mí, por ejemplo, en mi historia, llevo 18 años en el Evangelio, Ay, esa es tu historia. esa es mi historia. Dios me ha hablado tantas cosas que yo jamás pensado, yo jamás pensé pastorear, yo jamás pensé predicar, yo jamás pensé leer, o sea, leer la Biblia, meterme con Dios y tener tanta gente linda a mi lado, jamás yo pensé eso. De hecho, no era mi intención, nunca ha sido, ¿verdad? Es como que tú vas a un servicio y te dicen, el Señor te llama a predicar, el Señor te llama, y tú, ¿pero qué es esto? O sea, como que el Señor me llama a predicar si yo estoy vine por el empezando. café. Dame break. Para el café. Dame el parking primero, dame el parking. O sea, me parqueaste lo más lejos y ahora me estás diciendo. La profecía se mide bien sencillo, si fue Dios o no fue Dios, si se cumple o no se cumple, ¿verdad? Lo importante es que nosotros como decía John, tenemos que tener nuestra relación para que cuando alguien nos dé una palabra poder primero Discernir. discernirla por la escritura y segundo, si ya Dios me ha hablado de eso, porque puede ser no para bien esa profecía, porque nada, somos humanos, ¿verdad? Y hay veces donde el don
no está en función, pero yo tengo que quedar bien, entonces doy la palabra de mis emociones, de lo que yo creo, de lo que veo. Que en mis 18 años de experiencia lo he visto, lamentablemente. Ok, para salir de esta sección, Dios habla de diferentes formas. No necesariamente lo vas a escuchar con su voz, lo puedes escuchar a través de sueños, a través de visiones, lo puedes escuchar a través de un hijo que te dé un consejo, a través de un ministro, a través de abrir la palabra de Dios. Una canción, Pero radio. una canción, ¿verdad? De diferentes formas, Dios te puede hablar. Yo creo que hoy, la forma más segura para tú escuchar la voz de Dios son dos. Primero, relación con el Espíritu Santo y segundo, la Escritura. Yo sé que las prédicas por TikTok, por YouTube y este podcast te va a hablar. Y deseo que te hable. Yo sé que nos metemos en temas candentes por ahí, pero no es con intención de dañar la iglesia, es con intención de edificar y de que seamos responsables, ¿verdad? Con los foros y las plataformas que el Señor nos entrega. Número 1, el Espíritu Santo debe ser tu amigo. El Espíritu Santo te lleva a conocer la Escritura, te revela las Escrituras y obviamente las Escrituras. Si no conoces el Espíritu Santo, pues sométete a las Escrituras y a través de las Escrituras lo vas a empezar a conocer. Para salirte de los ruidos, no sé, mi ruido es que muchas veces estamos muy ocupados. ¿Cuál es su ruido? ¿Cómo ustedes ven esa? Que le puede quitar ese tiempo de Dios. Dani. Mi ruido. Mi ruido es el estar pensando en el futuro. Quizás ansiedad, pensando cuál es el próximo paso. Pero, pues, se camina en fe. La fe me permite ver hasta aquí, como un muro. No veo qué hay detrás del muro. So, que camino a ciega, básicamente. Pero casi siempre es pensar en el futuro. Ok, que hay veces que pensar tanto en el futuro te limita el tener tu tiempo con Dios, escuchar lo que Dios quiere decir ahora. Ane, ¿cuál tú piensas que es tu ruido? O sea, como que cosas que vienen a tu mente o en tu diario vivir que te alejan quizás de escuchar la voz de Dios. Entiendo que es mi rutina diaria de maternidad, de mamá. Emma, la super Emma. Ay, la candelita. Creo Vamos. que eso, que yo soy bien intencional y tengo que sacar ese tiempo, tengo que Exacto. sacar ese espacio, porque si no me dejo llevar por lo cotidiano o también el Mm. escroleo del Facebook, del TikTok, que eso me afecta tanto con Dios, con el negocio, con todo, porque este, uno está ahí metido todo el tiempo. Pero yo creo que es más lo maternal, más la maternidad. John, ¿cuál es ese ruido que tú puedes identificar que has luchado alguna vez con eso? Bueno, ahora mismo con la comodidad, yo. Tal vez porque en este punto de mi vida, siendo joven, eh, me siento estable y quiero mantenerme así. Entonces como que, y yo aquí abriendo mi corazón, pero como que es como de momento tú como que, wow, como que estoy cómodo, estoy tranquilo, siento, soy una persona de mucho balance, soy bien soy de esos que como que si de momento, por ejemplo, yo veo a Ned y Anet la veo en la iglesia y de momento la veo en mi trabajo, yo voy a decir, pues mira, Anet, voy a hacer un chat que diga Anet trabajo y otro que diga Anet iglesia para yo, o sea, a ese nivel a veces me pongo, pero a lo que me refiero es como que a veces ese miedo de, ay Señor, como que de momento quieras cambiar las cosas de un día para otro. Y yo creo que es normal, pero puedo decir que la comodidad, como que tal vez yo siendo joven, como que donde me siento hoy día, como que quisiera quedarme y yo sé que no es lo que Dios quiere, yo sé que Dios quiere más de eso, pero yo creo que eso, no sé, sí, yo Súper. creo. Rey, Mi ruido es ansiedad, o sea, sobrepensar. Y a veces también uno se desmotiva, porque por más que tú seas intencional en los tiempos y busques de Dios, no siempre recibes las respuestas que esperas en los tiempos que esperas. Entonces tú eres intencional, pero no necesariamente pues ves esa respuesta y dices, voy yo aquí otra vez a ser intencional, pero no estoy viendo las cosas como las quiero ver, o también miedo porque estoy viendo cosas muy rápidas a la vida, o las preocupaciones de la familia, de los hijos, son muchas No cosas sabes las manejarlo, que te llegue algo muy rápido. que te llega algo muy rápido, no sabes manejarlo, se te va de las manos, pero más que todo es ansiedad, sobrepensar, y cuando uno trata de concentrarse en Dios, son tantos pensamientos que ni siquiera a veces uno tiene que concentrarse en Dios y aún así viene un pensamiento y te interrumpe.
Son muchas cosas que vienen a la Está en mente. el silencio intencional. Claro. De hecho, vamos a hablar un momento de eso. ¿No te ha pasado que hay veces donde mientras más involucrados estamos en la iglesia, descuidamos nuestro tiempo de escuchar la voz de Dios, nuestro tiempo de intimidad? A veces estamos trabajando demasiado para la iglesia y nuestro tiempo de intimidad no se ve. Se vuelve como rutina. Bueno, Se o vuelve decimos, parte de la rutina. o hacemos el rain check diciendo, es que ya yo estuve en la iglesia, ya yo hice esto, ya yo serví, ya yo estuve 4 días en la iglesia, ese es mi tiempo de relación con Dios. No, Nada y, que ver. no, y a mí me pasó. Y digo, muchachos saben, yo creo que yo tuve como un mes o algo así que pusieron un muchacho en el servicio y no prediqué y nada. Porque me había acostumbrado Fuerte, se tanto, sufrió mucho. tanto a hacer y hacer y hacer y hacer no quiere decir que hagas mucho. Es que lo poco que haces te acostumbraste a eso. Y entonces, pues, no me sentía que cuando me paraba quizás a dar un mensaje o ponerme a disposición de Dios para ser utilizado, fuera acorde con la vida que realmente yo estaba llevando en mi privado con Dios. Entonces yo no quería ser esa persona, no me sentía bien con esa persona, como que quizás la gente podía salir llena, pero yo salía del servicio y yo sabía que yo no estaba siendo la persona que me estaba parando ahí. Y porque me acostumbré a hacer y dejé de conectarme con Dios, pues porque quería cumplir, en otras palabras. Exacto. Ok, para ir cerrando, esto ha sido algo bastante serio. Hoy no, ustedes se han portado bien. Hoy Anés se portó bien Gracias a también. Dios. ¿Cómo o cuáles son los pasos que nosotros podemos recomendarle a toda persona que nos está viendo, que está diciendo, mira, pastor, yo no sé cómo escuchar la voz, mira, yo no entiendo cómo escuchar la voz, de hecho, no sé ni de qué están hablando? Yo tengo algunas recomendaciones, ¿verdad? Que yo creo que van a ser de beneficio, pero me gustaría que por lo menos alguno de ustedes diera una recomendación, una sola cosa que usted le recomienda a una persona que dice, me siento distraído, me siento lejos de Dios, voy a la iglesia, pero no escucho la voz de Dios, no tengo relación con Dios, me siento, qué sé yo, ocupado, no sé cómo empezar. ¿Qué tú le dirías, Rey, a esa persona que no sabe cómo empezar a tener ese tipo con Dios? Una palabra Puede ser una frase, una oración. que a mí me funcionó cuando había tanto ruido en mi vida y básicamente vivía en la casa de Dios, pero lejos de Dios, en otras palabras. Y no lejos de pecado, sino lejos de conectarte. Eh, Decidí soltar todo. O sea, decidí rendirme. Como que dije, como que cuando tú estás, ahí está el televisor, la switch y tú, ¡pum!, Lo apaga. lo apagas. O sea, decidí apagar todo y recuperarme, recuperar a Dios en mi vida, trabajar en mi interior, trabajar en mis pensamientos, lograr sentirme bien, firme, pero no bien de momento, sino bien de que me siento, de que yo digo, me siento bien conmigo mismo y con lo que estoy haciendo con Dios. Pues y apagué todo y dejé que el mundo se pudiera caer, pero necesitaba recuperarme. Súper, esa fue la oración. La pequeña oración de Rey. John, Am, a rayo. Pues es que ¿qué tú le recomiendas a una persona que quiere escuchar la voz de Dios o que él dice que, mira, me siento lejos de Dios? ya, mira, entre muchas cosas, yo digo que acércate a gente que te impresione o que admire su pasión por Dios. Amén. Porque o sea, fuimos creados para estar en comunidad y para eso también está la iglesia. O sea, hay veces y yo lo digo así, la iglesia es el espacio donde yo me recargo completamente. Y lo que yo hago a veces estamos aquí, nos estamos riendo, nosotros estamos correteando porque estamos haciendo un montón de cosas, somos una iglesia que hace un montón de cosas creativas, pero estar aquí me recarga, me gusta, me siento cómodo porque me siento en familia, pero es porque también miro a mi alrededor y veo gente que me inspira a seguir hacia adelante y yo pudiese mirarlos de lejos, simplemente decirlo, antes yo miraba a gente así que admiraba en Dios y simplemente me quedaba ahí como que viéndolo, diciendo como que yo nunca voy a llegar a eso o yo no fui creado para eso. Pero de momento al acercarme vi ese fuego, como que yo, wow, o sea, esto es algo, es otra cosa, claro, y te contagia. Y claro, con eso hay que tener cuidado porque tampoco es que vamos a vivir la fe por medio de otra gente, que eso es importante. La fe, o sea, la fe en Cristo es
tan increíble como para que tú la vivas a través de otra persona. Vive la fe en Cristo tú mismo. O sea, vive a Amén. Cristo tú. Busca a Dios tú, porque a veces por eso venimos buscando palabras que no hay mejor palabra que la que encuentras en tu habitación. Y lo último es que analiza, porque el mundo es de palabras. O sea, el mundo es eso mismo. El enemigo lo que busca es endulzar tus oídos y en acciones. El mundo no está para ti, el mundo no te cuida, el mundo te endulza. Dios es un Dios de acciones. Por eso cuando a veces experimentamos el silencio de Dios decimos, wow, Dios no está. Decimos Dios no está porque no lo escuchamos, pero no nos falta el pan en la casa, Eso es. no nos falta el Provisión. abrazo de Dios. O sea, mi Dios es un Dios más que de palabras, de acciones. Y realmente lo que se sostiene, por eso es el verbo. O sea, el verbo de Dios es esa palabra hecha acción. Y por eso yo lo sigo a Él. Por eso el mundo, y hay gente hoy día que es eso. O sea, si tal vez estás mirando y tú dices, Dios mío, es que no sé cómo salir del mundo, es que me llama la atención, es por eso, porque las palabras del mundo te endulzan y a veces escucha lo que quieres escuchar. Pero en cuanto a acciones, no te da nada. Entonces es mejor que vengas a Cristo, porque Cristo, aunque van a haber momentos donde sentirás que como que no escuchas, sí vas a tener plenitud porque Él sí te la va a ofrecer. O sea, él tiene la plenitud en bandeja de plata para ti. Yes. Tú tienes que aceptarla. Wow. Eso es amén. Anet, ¿qué tú le recomiendas a todas esas personas que dicen, mira, ¿cómo empiezo? Bueno, yo primeramente recomendaría que abras tu corazón, que te borde con Dios, que hables con Él desde el corazón, porque a veces repetimos y repetimos palabras, hablamos por hablar, pero si hablas desde el corazón, le dices, mira, Dios, siento esto en mi corazón, siento enojo, siento tristeza, siento lo que sientas en ese momento, abre tu corazón y habla con Dios. Hablar con el Espíritu Santo, decirle, enséñame a orarle a mi Padre, enséñame a hablar con Él, por dónde empiezo, por dónde busca gente, como dice John, que esté en ese fuego y para que te encienda como un carbón encendido. Yes. Tus pastores son bien importantes, por lo menos en mi caso, mis pastores me dicen por dónde tengo que comenzar a leer la palabra para yo poder entenderla, pero entiendo que abrir tu corazón con Dios, ser honesto con Dios, sacar toda esa raíz de amargura que tengas adentro y ya tú vas a ver que poquito a poco, porque como vuelvo y digo, a veces Dios trabaja con una persona de hoy para mañana, pero con otras a paso. Y ya vas a ver que vas a empezar a sentir esa voz en tu interior. Yes. Sentirla, muy bien. Dani, A mí me funciona no ver a Dios como Dios, verlo como padre, porque cuando veo a Dios como Dios lo veo como que muy lejano. claro. Pero cuando lo veo como un padre, veo que es alguien más cercano al cual sí puedo tener acceso. Y también me funciona estar consciente de mi situación. Cuando estoy consciente de mi situación, sé que estoy en el desierto y al estar consciente que estoy en mi desierto, no me desespero, porque sé que es un proceso. Pero si me empiezo a quejar en medio de mi desierto, quizás nunca voy a llegar a lo que Dios dijo. So, que cuando estoy consciente, puedo practicar lo que se me fue enseñado. O pongo en práctica la paz que nos dejó Jesús. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. O sea, la paz está, es simplemente ponerla en práctica. Y cuando la pongo en práctica, en medio de la dificultad de la tormenta, no grito, maestro, nos ahogamos. Simplemente permanezco en calma. Wow. Yo creo que aquí tienes buenos consejos. Mi consejo, enfócate en la palabra, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Esta es la palabra profética más certera en la Escritura. Algo que me llama la atención, muchachos, de Isaías 57:15, dice que Dios está con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo creo que la humildad al momento de decir, Señor, soy pecador, no siento orar, no siento buscar tu presencia, no sé cómo, me siento agobiado, me siento, ¿verdad? Como te sientas. Ese proceso de humildad y decirle, Señor, te necesito en mi vida, es lo primero, es la primera acción. Segundo, seguido de esa acción, comenzar a dejar lo que nos está distrayendo. Yo creo que eso es, ese ruido, identificarlo, a qué le dedico más tiempo. Ese es el ruido, o qué estoy viendo que me aleja de Dios. tiene. Todas esas exactamente. Comenzar a dejarte de eso, ser intencional, algo importante, separa tus tiempos devocionales. Yo lo hago lo primero que hago. Bueno, lo primero llevo a mi hijo a la escuela y después me lanzo a orar. Eso es lo que dentro de mi calendario
eso es lo que me ha funcionado, porque hay veces que nos ponemos como que unas metas que ni las vamos a cumplir. Levantarme a las 5 de la mañana, no, que voy a orar a las 10 de la noche, no. Lo que te funcione, lo que te funcione. Pídele al Espíritu Santo ayuda. El Espíritu Santo debe ser tu mejor amigo. Ese es el formato. Tú oras al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo es el que te ayuda a tener esa relación constante con el Padre, ¿verdad? Y con Cristo. Paciencia. El Rey decía, a veces tú quieres que el Señor te hable, pero no te habla. Hubieron 400 años de silencio, Rey, en la Biblia. Entonces, no todo el tiempo Dios te va a hablar, pero deleítate. Eso es lo que hablamos el domingo. Tu pasión por Dios no debe ser una obligación, debe ser un deleite. Entonces, cuando te lance, puede pasar que no te diga nada, puede pasar una semana que no te diga nada, pero tú estuviste ahí, Él vio el sacrificio, Él ve tu rendimiento. El muerte al yo, las amistades y reconocer al Espíritu Santo como que esa persona que te va a ayudar a tener una mejor relación, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a enseñar a orar, el Espíritu Santo va a interceder por ti, el Espíritu Santo es el que te va a guiar a discernir, te va a dar la sabiduría, te va a revelar la Escritura. El Espíritu Santo es la mejor solución para comenzar a salirte de ese ruido y escuchar la verdadera voz de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Así que con eso te dejo. Por favor, comparte este episodio con alguien que tú entiendas que lo debe escuchar. Dale like, comparte, por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a seguir con más contenido, más podcasts. Y algo importante, si quieren un tema, zúmbelo. Nosotros tenemos el grupo de WhatsApp con como 100 temas. Y estamos orando para que el Señor nos dé específicamente. Así que si tú quieres algún tema, tíralo aquí. Yo quiero ver a Rey y a Dani con sus posturas. Hoy no le tiré porque no estaba hablando de herejía por ahí. Hoy estamos tranquilos porque alguien necesita esta palabra. Sí, Exacto, sí. un tema serio. Un Tu tema más señora. serio. Hablamos con el Espíritu Santo antes de empezar este podcast. Tema serio. Pero les voy a dejar una pregunta ahí o sea, si ya creamos una relación con Dios y yo sé que ya terminado, pero para que la dejen ahí. Ya sabemos que Dios nos habla. Ya sabemos reconocer su voz. Pero si Dios dejara de hablar a tu vida, podrías permanecer. Es como que si Dios hiciera silencio ahora mismo en nuestras vidas. O sea, ustedes llévenselo. Si Dios hiciera silencio, tus 400 años de silencio, Claro, tú permanecerías. O sea, la idea de quién es Dios o sea, de que Dios es bueno y que Dios existe y que es real y que Jesucristo Bueno, murió. te voy es a hablar por mi suficiente. experiencia. eso, si ahora mismo tú estás aquí, tú llevas un proceso largo y Dios ha hablado y te ha llevado de proceso en proceso y te ha dirigido. Y más que todo, buscar la voz de Dios por una palabra es buscar a Dios por dirección. Y Dios hiciera silencio en tu vida. Te voy a hablar por mi Esa es la experiencia. prueba, ¿no? Yo creo que yo he permanecido, ¿sabes? Ahora mismo yo me veo así, pero hay un back atrás que yo he llevado, Sí, es un fuerte. proceso, no todo el mundo lo conoce, ¿Y cómo pero tú has permanecido aún en el silencio? creo que ¿cómo te digo? La paz que en medio del proceso es importante. El consejo de tus líderes es importante. Y leer la palabra y tener esa comunicación con Dios es aún más importante. Me he refugiado en la iglesia. Ujú, Creo que eso fue lo mejor que pude haber hecho. ujú, Porque si no me refugiaba en la iglesia, aquí yo no estuviera. claro. No, y eso dice la palabra. Y la palabra dice, Dios no te dice corre, 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 corre. Dice, estás quieto Ujú. y conoce que yo soy Dios. Y Ujú. bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Creían. Ujú. Yes, pero eso es otro Amén. tema. Te dejamos con con esa pregunta. Si Dios no te hablara y estuviese, mira, en silencio, como quiera, seguirías firme en Él. Amén. Nos vemos en el próximo.